Hola campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Minifútbol. Estamos a unos días de que ruede el balón en el evento más grande que paraliza el mundo, el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Y para dar inicio a esta fiesta mundialista se enfrentan Qatar versus Ecuador. Hablemos un poco de los precedentes de ambas selecciones. Por un lado, Qatar viene de la segunda ronda de las eliminatorias de la AFC y la Copa de Oro. En estos torneos, Qatar tuvo un récord de 10 victorias, 2 empates y una derrota. También cabe señalar que vienen de anotar 30 goles en tan solo 13 partidos. Por su parte, Ecuador viene de las eliminatorias Conmebol con una actuación bastante asombrosa y de eso no hay duda. Solo basta con ver que quedó cuarto en la tabla y eso porque se relajó a finales de las eliminatorias cuando casi todo estaba asegurado. Un dato importante es que Qatar y Ecuador se enfrentaron por única vez en los partidos amistosos en 2018 y ojo, en este encuentro los qataríes ganaron con un 4-3. Estas dos selecciones están orientadas al fútbol ofensivo, así que probablemente vayan a dar un buen espectáculo en la apertura de la Copa del Mundo. Y bueno campeones, vamos con este partido predictivo entre Qatar y Ecuador. Y bueno campeones, nos encontramos en este enfrentamiento predictivo entre las selecciones de Ecuador versus Qatar. Por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos como este. Ambas selecciones tienen un modo de juego bastante ofensivo, así que vayamos a ver cómo termina este partidazo. Y bueno campeones, arrancamos con este primer partido del Mundial. Qatar saliendo ofensivo. Ecuador por su parte inicia repartiendo tranquilamente con la defensa. El pase que se quedaba estancado en la defensa. Ahí está Qatar iniciando en la ofensiva. Ecuador jugándola tranquilamente, como bien sabe hacer. Ofensivo pero con bastante tiki-taka. Y se puede complicar, buena recuperada. El despeje buscando los pies de los delanteros. Cerquísima puede estar una entrada. Tuvo la primera clara, estuvo cerca. Bastante flojo ese disparo que se quedaba en las manos del arquero. Y otra vez la oportunidad, bastante juego, bastante ofensivo desde inicio y el cabezazo que casi sorprende al arquero. Y otra vez Ecuador quiere sorprender, el centro y el primer golazo, cerca por acabarse esta primera mitad para asegurar Ecuador, para irse al descanso con este primer gol que de alguna manera le da una tranquilidad. Estas dos selecciones quieren asegurar los 3 puntos que les permitirá avanzar. Y arrancamos con esta segunda mitad. Ecuador tiene una ligera ventaja con este primer gol. Ya le está permitiendo de alguna manera asegurar estos 3 puntos. Por otro lado, Qatar tiene que dar todo de sí si es que no quiere quedarse con 0 puntos. Así que vayamos a ver cómo se desenvuelve más este partido. Y ahí estaba el delantero complicando a la defensa. Ahí repartiéndola nuevamente con los centrales, buscando el despeje a uno de los delanteros y por poco sorprende una vez más al arquero qatarí. Jugándolo con la defensa, Ecuador, el despeje y la primera falta. Y esta falta que se comete, una tarjeta para este jugador ecuatoriano. Minuto 70 chicos y poco a poco el reloj avanza y el partido por acabarse. Y cerquísima de sorprender este jugador qatarí. El saque. Y cerquísima, casi se les complica y puede estar ahí el primer gol de Qatar. Y cerquísima, ese tremendo susto del arquero ecuatoriano.
Pero ahí vamos, campeones, todo puede darse, el partido poco a poco llega a su final, minuto 83, jugando en los centrales, nuevamente al ataque, los jugadores cataríes, la recupera el centro y el golazo. Qatar no está fuera, no quiere quedarse con 0 puntos y acaba de empatar. Están empatados ambas selecciones. El partido por acabarse y el partido que se acaba, campeones. Empate 1-1. La pregunta es, ¿quién ganará este enfrentamiento? La selección favorita a ganar es Ecuador. Sin embargo, Qatar tiene el factor local y un antecedente de victoria ante Ecuador, lo cual llegarán con bastante confianza. En lo personal, yo le doy un empate. Y bueno, campeones, llegamos a la parte final de este episodio. Gracias por quedarte hasta acá. Por favor, dale like al video y suscríbete al canal para más videos como este. Nos encontramos en un próximo episodio. Chao, campeones.